En esta tarde me gustaría poder hablaros de estar firmes y no de la postura que yo como militar en mi trabajo adopto ante diferentes situaciones, sino de estar firme en Dios. Porque qué fácil es cuando ocurren diferentes circunstancias en la vida, ¿no?, perder esa firmeza, ¿no? Y primeramente, antes de que pudiéramos hablar de ello, quiero ver el significado de la palabra firme. Y el diccionario la define de diferentes formas, pero a mí hay dos que me gustan especialmente. La primera de ellas dice: estable, fuerte, que no se mueve ni vacila. Y la segunda dice: entero, constante, que no se deja dominar ni abatir. Y en relación a esto, en Filipenses 4:1, Pablo nos dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y en esta tarde quiero hablarte de diferentes personas que aparecen en la Biblia, y la primera de ellas es precisamente él, Pablo. Y me gustaría que puedas acompañarme a Hechos 16, del 23 al 33. Hechos 16, del 23 al 33, que dice así: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Si quieres, te invito a que puedas leer el resto del capítulo en casa, pero un poco a modo de resumen para que puedas entender por qué Pablo y Silas estaban en la cárcel. Dice que ellos se encontraban en la ciudad de Filipo, en Macedonia, y estaban haciendo la voluntad de Dios porque estaban predicando del Evangelio. Estaban siendo obedientes al Espíritu Santo. Pero sin embargo, aun estando en esa obediencia, dice que fueron azotados y fueron encarcelados. Y es que muchas veces, al hacer la voluntad de Dios, también nos vamos a encontrar en situaciones difíciles. Muchas veces pensamos que por ser cristianos ya no nos vamos a tener ningún tipo de dificultad, cuando esto no es así, ¿no? Dice en Juan 16:33 que Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo y Silas se encontraban en una cárcel oscura, con cepos en los pies. Sin embargo, tenían la paz de Dios en sus corazones, porque estaban obedeciendo a la voluntad de Dios. Y aun en medio de esta situación tan difícil, ellos no se quejaron, sino que dice que oraban y cantaban himnos a Dios. Y que todos los presos que estaban allí le estaban oyendo lo que ellos hacían. Y dice que aun en medio de esa situación que ellos oraban y cantaban, vino un terremoto que hizo temblar la cárcel, que abrió las puertas, que quitó las cadenas. Y a pesar de que estos hombres estaban en cárceles físicas, en una situación difícil y complicada que muchos no nos imaginaríamos estar en ella, Dios llevó a Pablo y Silas a ese lugar para traer verdadera libertad y salvación a las personas que estaban allí. Y muchas veces las situaciones difíciles que pasamos son pruebas que Dios permite en nuestras vidas para que podamos hablar de la libertad de Dios a otros, ya que nuestras propias vidas se van a convertir en el testimonio que otros van a poder ver y que va a hablar por nosotros. El testimonio de estos dos hombres fue tan grande que impactó la vida de este carcelero, tanto así que al pensar este hombre que podía ser ejecutado por dejar escapar a los presos, dice que cogió su espada e iba a matarse, pero Pablo y Silas se lo impidieron, diciéndole que no se hiciera ningún mal, que todos estaban allí. Y al ver este hombre que ellos podían haber escapado, pero no lo hicieron, ese fue el testimonio que ese hombre vio en estas personas, lo cual le llevó a rendir su vida a Cristo
y estar seguro de que ellos predicaban la verdad, debido a que en ese momento habían impedido que él se quitara su vida. De esta manera, la obediencia y el testimonio de Pablo y Silas fueron instrumentos útiles en las manos de Dios para dar salvación al carcelero y a muchas de las otras personas que también ellos se encontraron en aquella ciudad de Filipo. Y con todo esto quiero animarte a que puedas permanecer firme en medio de tu prisión. No sé tal vez cuál será tu prisión, seguramente no es una prisión física, si no, no estarías aquí, pero tal vez hay situaciones en tu vida que te hacen sentir encarcelado. Permíteme decirte que tu vida no se llene de lamento ni de queja, sino que como Pablo y Silas puedas seguir orando, puedas seguir cantando a Dios, porque un día Dios va a hacer temblar la tierra que abra las puertas de tu prisión y serás el testimonio que otros puedan ver, y por nuestros testimonios podemos impactar la vida de las personas, para bien o para mal. La segunda persona de la que quiero hablarte en esta tarde se trata de Jesús. Y quiero que podamos leer Mateo 4, del 1 al 11. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús fue tentado como nosotros y venció al pecado, no por su esfuerzo humano, sino por la gracia y la fuerza que su Padre le daba. Él tuvo que renunciar a su voluntad por la voluntad de su Padre. Él tuvo éxito porque quería agradar a su Padre y confiaba en que su Padre le daría la fuerza para superar los obstáculos que surgieran en el camino. Dice en el versículo 1 de Lucas 4 que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo cuando fue tentado por el diablo. Jesús no trató de luchar contra su adversario con su fuerza humana. Él confiaba en el poder que le daba el Espíritu Santo. Jesús vino para derrotar al maligno que nos tenía cautivos en el pecado y en el miedo a la muerte. Su obediencia a la voluntad de su Padre y su disposición a abrazar la cruz reversaron la maldición de la desobediencia de Adán. Su victoria sobre el pecado y la muerte ganaron para nosotros no solo el perdón de nuestros pecados, sino también la adopción como hijos e hijas de Dios. El Señor Jesús nos da su Espíritu Santo para ayudarnos en medio de nuestra debilidad y para ser nuestra guía y nuestro consuelo en la prueba y en la tentación. Dice Romanos 8:26: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Señor da la gracia al humilde que reconoce que depende de Él y nos ayuda a mantenernos firmes ante los ataques del enemigo. El Señor Jesús está listo para derramar su Espíritu Santo, para que tengamos esa fuerza, ese coraje que necesitamos para resistir el pecado y rechazar las mentiras y los engaños de Satanás. Hay conversaciones con el diablo que tienen que terminar. De Jesús, vemos en el versículo 10 que le dijo: Vete, Satanás. En ese momento terminó esa conversación con el diablo. Esa conversación tiene que terminar. Dios quiere que peleemos la buena batalla de la fe con el poder y la fuerza que vienen del Espíritu Santo. Permanece firme en medio de la tentación, con la mirada puesta en las cosas de arriba y buscando cada día ser llenos del Espíritu Santo. Y en esta tarde también quiero hablarte de esta última persona, que se trata de Job. Y para no tomar mucho tiempo leyendo toda la historia, voy a leer algunos versículos clave. Y te invito a que si quieres en casa puedas leer el libro de Job completo para que puedas conocer toda su historia. Pero dice así Job 1:1: Hubo
en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. En los siguientes versículos vemos como de una u otra forma Job lo pierde todo. Y versículo 20 dice: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job nunca perdió su fe en Dios, incluso bajo las circunstancias más desesperantes que lo probaron hasta lo más profundo. Él no perdió su fe en Dios. Es difícil imaginar el perderlo todo en tan solo un día, las propiedades, posesiones, tus hijos. Muchos caerían en depresión o incluso pensarían en quitarse la vida después de semejantes pérdidas, ¿no? Dice que Job estaba tan oprimido que incluso llegó a maldecir el día de su nacimiento. Pero sin embargo Job nunca maldijo a Dios, ni tampoco flaqueó en su entendimiento de que Dios estaba en control. Incluso si leemos más adelante la historia de Job, vemos que aparecen 3 amigos de Job que en lugar de consolarlo, le dan malos consejos, le acusan de haber cometido pecados tan graves que por eso Dios lo está castigando con la miseria. La mujer de Job le sugirió que maldijera a Dios y se muriera. Dice Job 2, 9 al 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job permaneció firme en medio de esta situación que él estaba viviendo. Dice en el versículo 22 del capítulo 1 que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En Job 2, en versículo 10, dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. Incluso vemos en el capítulo 42, el último capítulo de esta historia, en el versículo 7, que Job había hablado lo recto de Dios. A pesar de que Job estaba en una situación desesperante, él se mantuvo firme, confiando en Dios. Y me encanta la historia de Job porque es un ejemplo perfecto de permanecer firme, de decir: no entiendo nada, pero Dios sigue siendo fiel. No entiendo por qué, pero Dios sigue siendo fiel. No sé hasta cuándo, pero Dios sigue siendo fiel. Lo he perdido todo, pero Dios sigue siendo fiel. Job sabía que Dios estaba en el trono y en total control. Aunque él no tenía forma de saber por qué tantas tragedias habían sucedido sobre su vida, Job permaneció firme en Dios. Y me gustaría terminar de nuevo con el versículo que leíamos al comienzo, Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La palabra firme en griego es estéquete, que significa estar de pie, mantenerse en su posición, no ceder ante los embates del enemigo. Cuán necesario es permanecer firme en medio de los tiempos en los que vivimos. Pablo varias veces anima a que permanezcamos firmes, incluso en 1 Corintios 15, 58, en esta ocasión, a los corintios, dice: así que, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y la firmeza que Pablo recomienda no es una postura defensiva, pasiva o aislada, sino es una actitud activa, participativa y una actitud comprometida con la comunión con la Iglesia. Esa firmeza es la que nos permite no solo resistir las tentaciones y los errores de este mundo, la carne y el diablo,
sino también mantener la unidad y el testimonio del cuerpo de Cristo en medio de una cultura hostil y polarizada. Esa firmeza, déjame decirte que no es por tu fuerza, sino que es por la gracia de Dios. Es fruto de una intimidad con el Padre. La firmeza en el Señor es fruto de su gracia, que nos ha hecho una nueva creación, que nos ha reconciliado con el Padre, que nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha prometido la vida eterna. Y también la firmeza en el Señor no es una tarea individual, sino es también una responsabilidad comunitaria. La firmeza en el Señor implica una comunión espiritual y moral entre los hermanos, que se apoyan mutuamente, se animan mutuamente, se corrigen mutuamente, se edifican mutuamente. Y necesitamos entender que nuestra firmeza en el Señor no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra actitud ante ellas. Así como Pablo se alegraba en la cárcel, cantaba en la tempestad, confiaba en el poder de Dios en medio de la debilidad, también nosotros podemos ver más allá de nuestros problemas y glorificar a Dios en medio de ellos. Significa comprender que Dios es soberano, bueno y justo, y que todas las cosas contribuyen al bien de los que le aman. Y en esta tarde, como Pablo, te animo a que puedas mantenerte firme en el Señor, que a pesar de las adversidades, de las tentaciones, puedas, a través de una relación íntima con Dios, de una comunión con los hermanos y de una actitud de fe, mantenerte firme en Él. La firmeza en el Señor no es una tarea imposible, es una gracia alcanzable. Y oro para que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría para estar firmes en Él. Dios te bendiga.